Bueno, pues nuestro siguiente expositor es Gerardo Arizmendi. Gerardo estudió la licenciatura en la Universidad de Guanajuato del 2004 al 2008. Estudió su maestría y doctorado en el CIMAT de 2009 a 2016. En el 2016 realizó una estancia postdoctoral en la UNAM. Desde el 2017 es profesor de tiempo completo de la Universidad de las Américas en Puebla. Es miembro del SNI desde el 2018 con nivel 1. Su principal área de investigación es la geometría diferencial y recientemente la teoría espectral de gráficas. Y hoy Gerardo nos va a hablar de el diamante Clifford y una desigualdad. Sale, pues adelante, Gerardo. Gracias. Bueno, antes que nada, obviamente quiero agradecer a los organizadores de este coloquio por la invitación. La verdad que me dio mucho gusto que me consideraran. Sé que hay mucha gente trabajando en problemas importantes y en muchas partes del mundo. Por otra parte, me da mucho gusto ver a compañeros, a conocidos y a profesores, profesores que me dieron a mi clase en particular. Me da mucho gusto que estén aquí. Espero que les sea de interés la charla. Hoy le voy a aplicar de dos cosas. Sé que tengo poco tiempo, pero les quise platicar primero del área que he trabajado por mucho tiempo, que es geometría diferencial. Y también les voy a hablar de una cosa que hice con mi hermano recientemente. Ahorita les platico historia. Me pareció que era interesante que supieran cuál es la historia de esta, porque como muchos saben, Octavio y yo somos gemelos, y a pesar de que somos matemáticos y hemos hecho nuestro camino cada quien por su cuenta, y por fin hemos logrado encontrar una cosa en común, entonces eso es algo que a mí me llena de gusto, y entonces por eso los quería platicar. ¿Sí? La verdad es que va a ser un poco informal, lo pensé mucho, pero dije, bueno, esto es un coloquio, estamos un poco entre amigos, si no entienden nada me pueden parar, pero bueno, pues la primera parte va a ser como de geometría diferencial y la última parte al final voy a hablar de este resultado que tenemos recientemente con Octavio. Bueno, ¿ven mi cursor? ¿Sí? Bien. Bueno, gracias. Entonces, esta cosa que ven aquí es lo que es el llamado el diamante para variedades cuaternónicas Kähler. Ahorita voy a explicar qué es. Quiero primero explicarles qué voy a hacer y después ya voy a con los detalles. Entonces, uno empieza con una cosa que es como lo mismo que una variedad compleja, pero en el sentido cuaterniónico, en algún sentido cuaterniónico. Y luego, a esta variedad le puede uno asociar un fibrado con fibra S2. Este es el llamado espacio de Twistor, ¿sí? El fibrado de Twistor para variedades cuaterniónicas Kähler. Ahorita voy a explicar un poco qué es un fibrado de Twistor. Y los twistors fueron iniciados por Penrose en geometría en el espacio Minkowski. ¿Sí? Después trasladaron a la parte riemanniana, donde Atiyah fue el que empezó su estudio y probó ciertas cosas para el twistor. Hay siempre una relación entre cómo es la geometría del twistor y la geometría de la variedad. Son cosas muy interesantes que van de la geometría riemanniana a la geometría compleja. ¿Okay? Bueno, luego está este fibrado, que se llama es un fibrado tresasakiano. Lo que quiere decir eso. Este fue estudiado mucho por Galiski y Boyer. Boyer fue el de los que se llevó a Adolfo a estudiar a Estados Unidos. Y luego el de aquí arriba se llama el fibrado de Swan. ¿Okay? Entonces un poco la idea de la plática de la primera parte es cómo generalizas eso para unas cosas que se llaman variedades con estructura de Clifford-Parr. Ahora, aquí viene la parte de Clifford y entonces en esto quiero mencionar lo que es un álgebra de Clifford. Entonces, un álgebra de Clifford es simplemente una generalización de lo que son los complejos y los cuaternios. ¿Okay? En un sentido. Ahí puedes también extender la generalización a octonios. Esta no es la generalización, pero hoy te voy a decir lo que es un álgebra de Clifford. Pero entonces la idea es, tenemos variedades complejas, variedades cuaterniónicas, y hay la noción de variedades con estructura de Clifford-Parr. Es una noción totalmente geométrica. Bueno, entonces la idea es, ¿cómo generalizamos este diamante? ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos un S2.
La idea es, entonces, ¿qué es un twistor? Primero, ¿qué es un twistor? Entonces, un twistor lo podemos entender así. Es un fibrado donde la fibra consiste en estructuras complejas sobre el tangente de la variedad. Y pensamos estructuras complejas sobre el tangente, pensamos el tangente en un punto como un espacio vectorial y le asignamos una estructura compleja dando un endomorfismo que al cuadrado me da menos la identidad. Eso ya le da una estructura al espacio vectorial como un espacio vectorial complejo. Un endomorfismo que al cuadrado me da menos la identidad. Te tomas todas las estructuras complejas que hay en la variedad, ¿sí? En el punto, en el tangente en un punto. Y eso lo haces puntualmente sobre toda la variedad y lo pegas de manera suave. Puedes tomar todas o puedes tomar un subfibrado, es decir, no te tomas todo el espacio, es un espacio homogéneo, te puedes tomar un subfibrado y ese le vamos a llamar un espacio de twistor. Ahora, ¿de qué depende el subfibrado? Va a depender de la geometría de la base. ¿Ok? Si por ejemplo, si tienes una variedad de dimensión 4 y tiene una métrica riemanniana, es decir, un producto interno en cada punto del tangente, en cada tangente del punto, entonces el fibrado va a ser el fibrado con estructuras complejas ortogonales, es decir, que respeten la métrica. ¿Ok? Resulta ser que aquí el fibrado es S2. Ahora, hay un componente importante. Queremos que lo que vas a tomar como fibra sea una variedad compleja o tenga cierta geometría más que compleja. Para los geómetras puede ser Kähler, puede ser Kähler-Einstein, lo que quieras. ¿Ok? Y dependiendo de cómo sea la fibra, va a ser cómo va a ser el Z, que es el fibrado total. ¿Sí? En este caso, todo en dimensión 4, que es exactamente donde está el espacio de Minkowski, fue donde empezó toda la teoría de twistors. En el caso riemanniano, este es el fibrado S2. Entonces, uno se pregunta cómo puede extender esta noción, la noción de un espacio de twistor para una variedad con cierta estructura geométrica. Una generalización natural es ir a variedades de dimensión par. Y entonces, con una métrica, que me faltó poner la métrica, y entonces el espacio de todas las estructuras complejas en el tangente que respetan la métrica es este espacio homogéneo, ¿ok? Que es las matrices ortogonales de determinante 1 entre, digamos, las matrices unitarias. ¿Sí? Es importante recalcar que esta fibra es un espacio complejo, es una variedad compleja. ¿Ok? De hecho, hermitiana. Hay otra generalización. Si te tomas una variedad que se llama cuaterniónica, ya no una variedad de dimensión par, riemanniana, sino una variedad cuaterniónica, Salomon y definió el espacio de twistor, y otra vez, la fibra es un S2. ¿Sí? Ahora, para variedades de dimensión de variedades de Clifford, una de las preguntas que era, o sea, estas variedades de Clifford que ahorita voy a hablar de ellas, son generalizaciones naturales de variedades cuaterniónicas. Lo que uno trata de hacer es, a ver, ¿cómo generalizo este S2? ¿Cómo lo veo como una variedad compleja? ¿Okay? Lo más natural sería pensar CP1. ¿De acuerdo? CP1, entonces dice, a lo mejor la generalización es CPN. Okay. No. Lo que nos dimos cuenta nosotros es que te tenías que tomar ahorita van a ver la definición, pero la fibra que nos va a quedar va a ser una grassmanniana orientada de dos planos. La grassmanniana orientada de dos planos es una variedad compleja y más aún es una variedad Kähler-Einstein. ¿Ok? Después de mucho trabajar con esto, darse cuenta de esto fue como, órale, va a empezar a poner bueno. Y una vez que tienes la fibra, hay que empezar a probar teoremas. Hay que empezar a ver, ya no solamente pensar en esta fibra, sino en el fibrado total. ¿Qué podemos decir del fibrado total? Es una variedad Kähler, es una variedad, ¿qué geometría tiene? Esa es la pregunta. ¿Ok? Esto fue lo primero que hicimos, pensar que esta es Kähler. Probamos que esta era Kähler. Esto lo hice con un
colaborador que se llama Charles Hartfield, en una estancia que hice en Francia. Y probamos, lo primero que hice fue parte de mi tesis doctoral, probar que esta cosa es scalar. ¿Ok? Recientemente tenemos otro resultado que ahorita les voy a platicar y que dice que esta cosa no solamente es scalar, sino Kähler-Einstein. ¿Ok? De hecho, este es el de cuaternionico Kähler. Nosotros vamos a entender este. ¿Ok? Ahora, hay unos fibrados aquí que aparecieron. Por ejemplo, este fibrado, la fibra es RP3 y este es un S1 fibrado. Entonces tienes como un S1 fibrado por acá, un S2 fibrado, y acá tú tienes un RP3 fibrado y aquí nada más haces como el cono. ¿Ok? Lo multiplicas por R más y haces la métrica del cono. Después de muchos años de trabajar en esto, pudimos completar este trabajo, este diamante. Este diamante, fíjense, aquí aparecen cosas bien interesantes. O sea, este es un fibrado sobre la 2 graminiana, que antes era como un RP3, ¿ok? Al final de cuentas, te va a quedar el tangente, ¿sí? El tangente unitario sobre la esfera de dimensión R-1. Total. Que un poco todo lo que voy a platicar ahorita es cómo vemos esto y cuáles son las geometrías. Kähler-Einstein acá fue algo que fue como bastante difícil probar que es Kähler-Einstein. Y estas geometrías ya salían más naturales a partir de la de aquí. Entonces me voy a enfocar en la parte del twistor. Y entender esto ya fue, yo digo que un poco más complicado. Todos los teoremas salen de la parte de acá y de ya la construcción del fibrado. ¿Ok? De hecho, más aún, se puede uno volver más loco con esto. Todo parte de un haz vectorial euclidiano, es decir, que tienes una métrica sobre el haz, y todo puedes construir a través de este haz. Esto ya lo habían construido cuando definían las estructuras de Clifford, pero estas partes de aquí no. Entonces, créanme que no fue natural, así como hasta que uno ya, como después de mucho pensar, salen estas fibras y todo quedó súper bonito. Bueno, ahora sí, un poco lo que es el álgebra de Clifford. El álgebra de Clifford es un álgebra, es decir, es un espacio vectorial con un producto, ¿sí? Y el producto está generado multiplicativamente por la base de Rn. Entonces empiezas con los vectores, agarras los reales y haces productos. Y la relación que tienes son esta. Ahora, ¿qué te quiere decir esto? Esto quiere decir que EI por EJ es menos J por EI, si J e I son distintos, y EI al cuadrado es menos 1. Entonces ahí aparece como la parte compleja. Si tienes como EI al cuadrado es menos 1, entonces tienes como muchas estructuras complejas en un punto, locales. ¿Ok? Si se fijan, los cuaternios es eso, es como I, J y K, I al cuadrado, ¿verdad? Es J al cuadrado, es K al cuadrado, que es menos 1, y por J es menos J por I, y así. ¿Ok? Con estas relaciones ya puedes recuperar los cuaternios, y también si tomas n igual a 1, recuperas los complejos, y así. Ok, hay una clasificación, ¿sí? Aquí hay un par de ejemplos. También te puedes tomar una subálgebra del álgebra de Clifford, que se llama la álgebra de Clifford-Parr. Son isomorfas, en cierto sentido, la CLN-1, la álgebra de Clifford de rango N-1, con el álgebra de Clifford-Parr de rango N. ¿Okay? O sea, esta es como la CLN-1. ¿Okay? Entonces aquí ven R, los complejos, H, H más H, y hay una clasificación. ¿Ok? Ahora, la definición importante aquí, que es la parte como riemanniana, es esta. ¿Okay? Dice, una estructura de Clifford-Parr sobre una variedad riemanniana es un haz euclidiano, es decir, un haz vectorial con un producto interno, y una aplicación que va del álgebra de Clifford-Parr a los endomorfismos del tangente. Entonces, esta cosa lo que me está haciendo es mandarle a estructuras complejas. De tal manera que la segunda potencia exterior, es decir, los productos de 2, ¿okay? El espacio vectorial generado por los productos de 2 van a los endomorfismos antisimétricos. ¿Ok? ¿Suena por ahí algo? Esto significa, básicamente, que el tangente en un punto es una representación de CL0. ¿Okay? Aquí tiene que ser CL0, R. ¿Okay?
Fíjense que estamos fijando el rango R. ¿Ok? Y entonces la imagen de las E y J van a ser estructuras locales ortogonales porque le pedimos que fueran a endomorfismos antisimétricos. Es decir, van a respetar la métrica. ¿Ok? Como ya les dije, para dimensión 2, estas cosas son variedades casi complejas. Hay una condición de integrabilidad que está dada por el famoso tensor de Nightingale. Y entonces, si se cumple esta condición de integrabilidad, ya son variedades complejas, como las que nos enseñaron en nuestro curso de variable compleja 2, como superficies de Riemann. ¿Ok? Para R igual a 3, esto es lo que es una variedad cuaterniónica hermitiana. ¿Ok? Yo entiendo que a lo mejor no es muy relevante, pero fíjense, las estructuras cuaterniónicas cales, ¿por qué son importantes en geometría? Está esta cosa del famoso teorema de Berger, de holonomía, que te dice que si una variedad no es localmente simétrica, entonces tiene que tener su grupo de estructura en ciertos tipos de geometrías, y una de las geometrías que aparece es cuaterniónica Kähler. ¿Okay? Por eso son relevantes en términos de geometría riemanniana. Bueno, hay que definir lo que es una conexión, que básicamente te dice cómo decides si hay cosas que son paralelas. Por ejemplo, siempre que estoy hablando de Kähler, lo que significa es que tengo una estructura compleja donde la J, la estructura compleja, es paralela. Pueden pensar en el transporte paralelo de vectores. ¿Okay? Es un poco difícil de explicar lo que es una conexión. En fin. Pero bueno, vamos a trabajar con la conexión, porque nuestros teoremas van a tener que relacionarse con cuestiones de paralelismo. ¿Ok? Bueno. Un poco algunos resultados que hemos hecho con estructuras, no con el twistor, pero con estructuras de Clifford. Y cuando me refiero a me refiero principalmente a mi asesor, Rafael, que ahora es mi colaborador, y yo, y junto con otros colegas, ¿no? Unos han sido como entender cuál es la estructura, los grupos de estructura que van involucrados en estas variedades, entender cuál es la dimensión máxima que pueden tener sus automorfismos, también entender si naturalmente son variedades spin o no son, y además estos resultados que tienen que ver con la construcción twistorial que empecé yo, yo, ¿sí? Ahora sí, un poco lo de los twistors. ¿Cómo entendemos el twistor? Entonces vas a empezar con una variedad riemanniana con cierta estructura adicional, ya sea compleja o lo que quieras. Cierta estructura adicional. Y luego vas a tomar un fibrado de estructuras complejas locales, ¿okay? Un subfibrado de este espacio que les dije, de tal manera que esta fibra sea compleja, ¿sí? Y luego vas a tener una descomposición del tangente en una suma directa, ¿sí? Esto te lo da la conexión. Vas a tener una descomposición así como en horizontales y en verticales. Porque lo que es un fibrado, recuerden, es como tengo una variedad y se proyecta y se quitan ciertas dimensiones. Así lo tenemos que entender, ¿sí? Y entonces, lo que hace la conexión es que la variedad que tenías, ¿okay? Hay una identificación con cierto espacio, que se llama el espacio horizontal, pero hay una dimensión extra, que es el espacio vertical. ¿Okay? El espacio vertical está naturalmente identificado con la fibra. ¿Okay? El tangente. Ahora, lo que queremos hacer ahora, resulta ser que si tú tienes todos estos ingredientes, tú puedes definir una estructura compleja, no en la base, sino en la fibra, en el espacio total, en el espacio Z. Ahora, ¿cómo lo haces? Lo que haces es lo siguiente. Primero, la fibra quieres que sea compleja. Entonces, la fibra naturalmente tiene una estructura compleja. Es decir, un endomorfismo en esta parte de acá. Un endomorfismo que al cuadrado te da -1. La parte horizontal, ¿cómo lo haces? Tienes un punto en el fibrado total y ese punto corresponde a una estructura compleja de la variedad. Ahora, la parte horizontal dijimos que era isomorfa, hay un isomorfismo que va al tangente de la variedad, pero como el punto en sí es
una estructura compleja, esto te induce un endomorfismo en el tangente de la variedad en el punto. ¿Ok? Entonces, como que lo que haces es, tomas el punto, bajas, aplicas la J y luego vuelves a subir. ¿Sí? Como que tienes dos cosas a la vez, que la fibra es compleja y que el punto que tomas es un punto donde es una estructura compleja que te permite inducir en la parte horizontal la estructura compleja y esa es una suma directa de las estructuras complejas. Okay. Es un poco lo que dice aquí. ¿Sí? Bueno, en fin. Es una construcción un poco complicada de explicar, pero bueno. El ejemplo que les digo es el ejemplo de variedades cuaterniónicas hermitianas, variedades cuaterniónicas. En este caso, lo que ya les dije es, el fibrado es un fibrado esférico de dimensión 2, ¿sí? Y este resultado es el que queremos generalizar. Es el que generalizamos recientemente. Y es que si tienes una variedad cuaterniónica hermitiana y de tal manera que estas cosas son paralelas, o sea, que si tú derivas la I, J y K, cualquiera de ellas, te da como, te da un elemento del mismo espacio, del generado por I, J y K, ¿ok? Eso es lo que significa que sea derivas covariantemente. Significa eso que sea una variedad cuaterniónica Kähler. Entonces uno puede probar que la J que les dije en el espacio de arriba es compleja. Si tienes más condiciones en la curvatura, resulta ser que la curvatura juega un papel importante, la curvatura de la variedad de abajo juega un papel fundamental en la geometría de la fibra de arriba, del espacio total. ¿Ok? Y una cosa que puedes probar es que si la curvatura de Ricci es positiva, entonces, de hecho, el fibrado total es algo que se llama Kähler-Einstein. ¿Ok? Eso es lo que queremos nosotros generalizar. ¿Sí? Bueno, la construcción es un poco la que les dije. La fibra, este sí fue como que lo primero que fue importante, es cómo defines la fibra. Recuerden que nosotros lo que tenemos es como el álgebra de Clifford par metida en los tangentes. Es un espacio grandísimo, ¿sí? Es un espacio vectorial de dimensión muy alta. Y fijarse nada más en la parte par fue lo relevante, ¿ok? Si no quedan cosas bastante horribles. Ahora, no es tan natural. O sea, uno parecía, si es natural, bueno, total. Que después de que encontramos que esta era la fibra correcta, una vez que pensamos en este, dijimos, ¿cuál es la geometría de esto? Resulta ser que esto, como les dije, es una grassmanniana. Y eso fue lo que empezó todo, ¿ok? Es una grassmanniana y nos dimos cuenta que era compleja. Bien. Otra vez, esta parte de la conexión que te da una descomposición del tangente y es como se define la estructura compleja. Ahora, queremos ver cuándo la Z, cuáles son las condiciones, así como aquí, cuáles son las condiciones que tenemos para la variedad de abajo, de tal manera que primero nos diga cuándo la variedad de arriba es compleja o cuándo es Kähler-Einstein, que es mucho más que compleja, es mucho más restrictivo esto. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que probamos primero es que, general, si la cosa era paralela, la condición aquí que es que sea paralela, entonces la J sí es integrable. Entonces es un resultado análogo al cuaterniónico Kähler. Ahora, ¿de dónde sale? ¿Por qué es análogo? Bueno, hay unas cuestiones muy específicas de curvatura que se tienen. Una condición así como Nijenhaus, pero doblado en la curvatura. No tiene caso que se las diga, de verdad. Es una cuestión así como horrible. Y resulta ser que esta es la condición en general para que se tiene que cumplir en todo elemento de la fibra para que la variedad sea compleja. En particular para nuestra subfibra, ¿sí? Nuestro subfibrado. Bueno, es lo que hicimos cuentas así como bastante horribles. Y después probamos que si la curvatura de Ricci era positiva, también, otra vez. Hay unos casos en dimensión 8 que son como bastante raros, que hay por ejemplo, una de las cosas que tratábamos de ver es variedades de spin 7, que son como, también aparecen como en este teorema de holonomía de Berger. Son difíciles de estudiar, las variedades spin 7. Resulta ser que las variedades spin 7 no entraban en nuestro teorema, ¿no? Entonces, como que variedades spin 7 tienen dimensión 8. Spin 7 es algo especial, no está claro por qué, salvo la cuenta, pero siempre G2 y Spin 7 son cosas como raras. Pero en fin,
Probamos que salvo caso de dimensión 8, entonces esta cosa era también, primero probamos que era una métrica de Kähler. ¿Ok? Eso fue en mi tesis doctoral. ¿Sí? Hay resultados donde son complejos, pero no Kähler. ¿Ok? Y bueno, la última parte, o sea, ¿cómo voy de tiempo? ¿Me faltan 15 minutos? ¿Sí, ah? No, te faltan como 7. No inventes. Bueno, entonces, les voy a contar la parte interesante. Me voy a llevar un poco más. Bueno, voy a tratar de apurarme. Resulta ser que el año pasado fuimos a Italia, fuimos a trabajar con un profesor italiano, y entonces nos faltaba probar la parte de que la variedad es Einstein. Ahora, Einstein aprendió geometría de un matemático italiano, Tullio Levi-Civita. Entonces, cuando formuló sus ecuaciones de Einstein, que justamente es la que necesitamos probar, que se cumple la ecuación de Einstein en nuestra variedad, ¿sí? Primero aprendió geometría diferencial, con Tullio Levi-Civita. Ahora, Tullio Levi-Civita, entonces, de hecho, si tú buscas Tullio Levi-Civita, habla de cuando Einstein escribe así como, nunca me había encontrado con matemáticas tan difíciles como las de la geometría. Siempre las había como dado algo como por hecho, hasta que me encontré con la geometría riemanniana. Fue hasta que aprendió geometría con Tullio Levi-Civita que las tomó más formales y formó la relatividad especial y la relatividad general. Ahora, nosotros fuimos a la Universidad de La Sapienza Roma, donde Tullio Levi-Civita daba clases. Entonces, si tú vas a la Universidad de La Sapienza Roma, seguramente por ahí está el espíritu de Levi-Civita. Y yo digo que eso fue lo que nos motivó a nosotros, porque hasta que después de 3 años que no estuvimos ahí, estuvimos trabajando en esto, estábamos en La Sapienza Roma y pudimos lograr probar que la variedad era una variedad Kähler-Einstein. Entonces, probamos las ecuaciones de Einstein para estas variedades. Entonces, ¿qué mejor lugar para probar que una variedad es Einstein que la Universidad de La Sapienza Roma? ¿Sí? Y entonces, este es el teorema que probamos el año pasado, del cual estoy bastante orgulloso, porque fue algo bastante complicado. Y bueno, esa era un poco la historia de este teorema. Y bueno, con esto logramos completar este diamante. Los otros salieron como por default. Sí tuvimos que tener cuidado en ciertas cosas. Y entonces generalizamos, digamos, a este tipo de geometrías. ¿Okay? Bueno, este es uno de los ejemplos que aparecen. Y por último les quiero hablar del trabajo que hice con Octavio. ¿Sí? Entonces, un poco les platico cómo estuvo. ¿Cómo me metí yo a esto? Hace como unos 2 años, Octavio fue a dar una charla aquí a la Universidad de las Américas Puebla. Y entonces los chicos estudiantes se interesaron y me preguntaron a mí. Y pues yo dije, bueno, a ver, vamos a empezar a trabajar. Y empecé a trabajar con unos. Y después estuve hablando con Octavio y vimos que se podía definir un juego. Pero necesitamos una condición para poder definir un juego cooperativo y queríamos que sea algo que se llama superaditivo. Y entonces platicamos un poco y Octavio me dijo, no se cumple porque hay un ejemplo. Así como este ejemplo no funciona. ¿Ok? Y entonces dije, bueno, quisimos cambiar un poco un parámetro de una norma ok, ahorita van a ver por qué, pero bueno, dijimos, bueno, entonces si no se puede para esto, a lo mejor podemos poner P igual a 2, P igual a 3, y ahí pensamos que sí se cumplía. Y entonces yo lo empecé a trabajar con unos estudiantes, y le decía, oye, Octavio, vamos a trabajar, y Octavio como que no me peló mucho, hasta que en el verano, este verano, me puse a hacer las cuentas en la computadora, estuvimos trabajando con mi estudiante, sin Octavio, y le dije, a ver, Octavio, ¿cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es tu ejemplo? Y me dijo, este. Y entonces le dije a Octavio, no, ese ejemplo ya lo chequé yo y sí es cierto, sí se cumple. Me dijo, ¿cómo? Bueno, sí se cumple. Y ya, a ver, ¿cuál es tu desigualdad? Y lo probamos y entonces Octavio hizo la desigualdad mal, la desigualdad estaba bien, entonces pues ya, como que un poco lo motivé a probar que este juego era un juego como superaditivo. ¿Lo que quiere decir eso? Y eso involucraba probar ciertas desigualdades. Ahora, una de las desigualdades que se seguía es que lo que voy a decir ahorita, bueno, que es como la energía del vértice 1 más la energía del vértice 2, ahorita lo voy a definir, sea mayor o igual que 2. ¿Ok? Y entonces, bueno, ok. Y entonces usted me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo he pensado
si el producto de las energías de dos vértices es mayor que 1, que es un poco más fuerte. Porque si el producto de las energías de esto es mayor que 1, entonces la suma es mayor que 2, por la geométrica aritmética, ¿no? La geométrica aritmética. Si el producto es mayor que 1, entonces la suma es mayor que 2. Entonces dijo, pero bueno, yo lo pensé y no me salió. A ver si se te ocurre a ti. Y entonces yo me puse a pensarle en la noche y le dije, ¿sabes qué? Ya tengo la demostración. Me dijo, bueno, si tienes esto, ya tenemos un resultado más grande. ¿Sí? Y fue de donde surgió este trabajo. Entonces les voy a explicar qué es la energía de gráficas. Entonces uno empieza con una energía de gráficas, una gráfica no dirigida, ¿sí? Agarra su matriz de adyacencia, le calcula los valores propios y suma el valor absoluto de los valores propios. Ahora, no suma los valores propios porque en una gráfica la traza es 0 porque toda la diagonal es 0. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver este ejemplo. Tengo estos 3 puntos. Esta es la matriz de adyacencia. Evidentemente la traza es 0. ¿Ok? Y lo que queremos calcular es la suma de los valores absolutos de los valores propios. Ahora, esto tiene que ver con cuestiones químicas, de moléculas y eso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los valores propios de este son 1, 2 y menos 2. La traza es 0. Pero la suma de los valores absolutos es 4. ¿Sí? Ahora, entonces, Octavio ya había definido lo que se llamaba la energía del vértice, que en lugar de la energía de la gráfica era como un refinamiento, de tal manera que lo sumabas y te daba la energía de la gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto? Tomas una matriz A y le calculas su valor absoluto. Ahora, eso no significa ponerle valor absoluto a cada uno, sino el valor absoluto de A es la matriz positiva definida, tal que al cuadrado es igual que A cuadrada. ¿Ok? Entonces, esta es una matriz positiva definida, tal que A cuadrada es lo mismo que valor absoluto de A al cuadrado. Esa es la definición de valor absoluto de A. Ahora, ya que tienes valor absoluto de A, lo que puedes hacer es calcular los elementos de aquí, de la diagonal, y eso va a ser la energía de los vértices, de cada uno de los vértices. Entonces, en este caso, la energía del vértice 1 es igual a la energía del vértice 2, vértice 3, y te da 4 tercios. ¿Ok? Fíjense que no tiene, o sea, como que esto ya como que lo hace parejo, porque en principio los valores propios eran 1, 1 y menos 2. O sea, no es diagonalizarla, porque eso como que no es parejo. ¿Sí? Esta es la manera correcta de hacerlo, que es una cosa que ya había definido Octavio antes de trabajar conmigo. Y entonces se puede calcular la energía de la gráfica, que es la suma de las energías de los vértices. Bien. Ahora, bueno, creo que con el ejemplo ya quedó más o menos claro qué es la energía del vértice. Fíjense que esto se definió en 1978, la energía de gráficas. ¿Sí? Hay otra noción que es la energía, el índice de Randic. El índice de Randic es un índice que tiene que ver con conectividad o con ramificación. ¿Ok? Este tiene que ver mucho también con la parte química de las moléculas. ¿Ok? Este índice se define así. Es bastante combinatorio, o sea, nada más depende de los grados. Y entonces hay mucha gente que trabaja con energía, hay una cosa que se llama energía de Randic, hay una cosa que se llama la energía laplaciana. Y, por ejemplo, en este caso se puede calcular, pues es 3 medios. Ahora, la observación aquí es que la energía es mayor o igual que 2 veces el índice de Randic, que es 3. ¿Sí? Y entonces aquí está lo que yo llamo ahorita la desigualdad de Arizmendi-Arizmendi. Obviamente yo soy el primer Arizmendi y Octavio es el segundo. Por G y O, no por otra cosa. Y bueno, entonces este es el lema que les decía. Entonces, ese es un teorema porque sí es relevante. O sea, esto te dice mucho de la energía de las gráficas. Y entonces te dice, si tienes 2 vértices conectados, el producto de ellos es mayor que 1. ¿Ok? De aquí, el corolario es que la suma es 2, que es lo que ya habíamos pensado nosotros, pero obviamente esto es más fuerte. Luego, el otro teorema que tenemos es exactamente eso, que la energía de la gráfica es mayor que 2 veces el índice de Randic. Ahora, este es un resultado que no se esperaba la gente que estudia energía. O sea, cuando lo mandamos, la gente dijo, es un resultado inesperado. Fíjense que no había una relación entre ellos hasta ahorita que acabamos de publicar, a pesar de que esto se publicó en 1975, se definió, y el otro en 1978. Había habido relaciones entre otras cosas, pero no una relación tan directa como esta. También dimos obviamente la igualdad, cuando se cumple la igualdad, ¿sí? Y les platico nada más rápido la idea de cuál es la demostración.
¿Ok? Es muy rápido. De hecho, el paper es muy corto, es como 5 páginas. ¿Sí? La idea es muy buena y es un poco esta. Octavio lo que definió es, bueno, él fue el que tuvo esta idea, de definir la energía de la arista como lo que le corresponde a la arista, o sea, como si está conectado con dos vértices, pues divides entre el grado que tiene el vértice de aquí y entre el otro grado que viene de acá. Ahora, la desigualdad de aritmética geométrica, la MGM, pues implica lo de aquí, ¿no? O sea, la suma siempre es mayor que la raíz de enésima de no sé qué. ¿Sí? Bueno, ahora, aquí ocupamos el lema que les decía, que el producto de estos dos es mayor que 1. Entonces cambiamos este por 1. Y aquí es donde estamos ocupando el teorema de aquí arriba. ¿Sí? Esto es lo importante. Ahora, de aquí, bueno, este promedio, esta cosa, si sumas sobre todas las aristas, te va a dar la energía de, o sea, como que se suman tantos como vértices tienes, ¿ok? ¿Sí? Y entonces esta es claro que aquí te da la energía de cada arista va a ser la energía de los vértices, la energía de la suma de los vértices, porque estás como sumando todas, tantos como el grado del vértice. ¿Ok? Entonces, esto te da energía. Y por esta desigualdad de aquí, pues obviamente te da 2 veces esta cantidad, que es 2 veces la energía de Rantic. Bueno, eso es lo que quería platicar hoy. Espero que les haya parecido interesante. Sé que fue un poco rápido, pero bueno, un poco quiero que sepan más o menos en qué estoy trabajando, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si Sí. Gracias, Gerardo. ¿Hay preguntas, comentarios o no sé si Octavio quiere contarnos de otro lado de la historia? No, ¿preguntas, comentarios para Gerardo? Si Gilbert no pregunta, voy a estar triste. Pueden quitar el mute. Ok. Gil, to mute. Tienes que prender tu micrófono. Se supone si aprietas el espacio te hace unmute, pero no funciona. Pues la verdad no me entero de esa cosa de las gráficas. ¿Cuál es la idea? Totalmente informal. La energía de la gráfica. O sea, de los spinores se supone que entiendo sin esa práctica, pero de la gráfica no tengo idea. No, me siento muy perdido. Ok. La Entonces, energía de la ¿qué gráfica es más energética que otra? ¿En qué gráficas piensas? No sé qué, a lo mejor de estos cosas que habló Nelly, ¿no? De filogenias, no sé, de qué, no, estoy perdido totalmente. Danos un poquito, ayúdanos. Sí, ok, a ver, siempre hay una cota, ¿no? A ver, Octavio que les diga, Octavio es el que sabe. Ustedes, a ver, Octavio, dinos cuáles son las gráficas que tienen más. Ok, Octavio, está bien, adelante, está su chance A de hablar. ver, primero los invito a mi charla en el Congreso Nacional, donde hablo de ello, Ah, sí, iba a hacer referencia a eso, o sea, pero te plática voy de a energía de platicar. gráfica. La idea es que a una molécula resuelves la ecuación de Schrödinger, lo simplificas y te da una ecuación en la matriz de adyacencia. Pero el punto de todo esto es que hay varios descriptores matemáticos que tienen que ver con punto de ebullición, etcétera, y varios se dieron cuenta que la energía de la gráfica, como calculada matemáticamente, tenía que ver con estos puntos de ebullición, etcétera, pero también los otros índices que son topológicos. Entonces, desde el punto de vista matemática, debería haber una relación. Entonces, esta desigualdad que probamos, yo ya la había conjeturado desde hace mucho tiempo, por ejemplos, y nada más me faltaba esa desigualdad, que luego uno, como está metido ahí en el rollo, pues se traba y llega otro tu hermano que es más listo que tú y ya te lo demuestra, ya, fin de la historia. Pero sí estaba bonito porque esa desigualdad sí te dice que hay relación entre propiedades
espectrales y propiedades topológicas de la gráfica. Ahora, también estamos trabajando en otro paper que está padre, que tiene que ver con teoría de juegos. O sea, resulta ser que esta energía como que puedes definir un juego cooperativo. De la energía, desde el punto de vista de matemática, es la norma L1 de la gráfica, de la matriz de adyacencia. ¿Okay? Sí, pero también La pregunta matemática se parece es... mucho a ¿qué los puntos de ebullición, ¿no? De la norma L1 de la matriz de adyacencia a partir de propiedades combinatorias? ¿Sí? O norma LP. Sí, es lo que decía, que es lo que les decía un poco, como la norma LP, o sea, como no funciona para uno, también lo pensamos para P igual a 2, la norma P2, la norma P2, P para LP. Eso sí se entiende combinatoriamente, porque nada más es como el número de caminos de tamaño 1. ¿Y hay alguna razón para que eso se llame la energía? Sí. Bueno, yo conozco las normas, pero o sea, no tengo ni idea de por qué. Sí, cuando lo definió Goodman, decía que trataba de resolver una ecuación de Schrödinger, ¿sí? Y además, esta cosa que decías o sea, te dice como qué tanto están conectados, pero además te dice lo de los puntos de división, ¿no? Como que va a estar relacionado con los puntos de división de la molécula. Eran moléculas de carbono. Sí, mira, eso viene muy claro en el libro de Goodman, Shi y Lee, o Lee, Shi, Goodman, que viene de la motivación química. Lo que pasa es que yo no quiero mucho hacer alusión a eso porque no hay moléculas, son moléculas de carbono, y entonces no hay gráficas, no hay moléculas que tengan una estructura como la de las gráficas con vértice grado mayor que 4. Pero sí, la motivación original sí es, y sí se aproxima a la energía, se llama la pi-energía del modelo orbital de Huckel, y sí tiene sentido, y sí hay aplicaciones químicas en eso, y si quieres lo platicamos, es interesante, pero solamente para moléculas con carbonos y con hidrógenos. El caso con otras cosas es más, uno tendría que hacer más cosas. Ahora, también el índice de Randic lo estudian en la parte química, ¿sí? Eso es un índice de conectividad en moléculas. A pesar de que es una cosa como que tiene que ver nomás con los grados. Okay. Como nos pasamos un poquito de tiempo, ¿qué les parece si le agradecemos a Gerardo y luego ya pasamos a la parte informal sin grabación? ¿Sale? Bueno, gracias.